¿Cómo alimentarnos en el CrossFit? Factores a tomar en cuenta a la hora de comenzar a mejorar o a planificar la alimentación. El nivel y el tipo de entrenamiento va a ser determinante para planificarla. No es lo mismo una persona que tiene un nivel de entrenamiento de años a una persona que recién comienza. Todas sus adaptaciones fisiológicas son diferentes, por ende los requerimientos nutricionales van a ser distintos. Y el tipo de entrenamiento que tenga esa persona también va a ser, digamos, fundamental para el tipo de alimentación que va a tener. Las personas que buscan o que tienen digamos, un entrenamiento más metabólico van a requerir determinados nutrientes y la persona que hacen un poco más, un trabajo más de fuerza, van a tener una diferencia en ese tipo de combustible y en ese tipo de alimentación. La planificación y las cargas, con este factor sucede lo mismo, digamos, mientras mayor sean las cargas y mayor sean los días de entrenamiento, eh, mayor va a ser la complejidad de esa planificación y de las estrategias que vamos a implementar. La composición corporal, las personas que tienen mayor grasa corporal con respecto a otras, también van a tener una diferenciación en las estrategias que vamos a llevar a cabo. Y luego los objetivos que pueden ser de rendimiento, en este caso, o pueden ser estéticos, también van a ser determinantes en la forma en la cual encauzar la nutrición. Lo primero que uno piensa al hablar de nutrición en el CrossFit es la suplementación. Uno le parece que ahí está el camino por el cual rendir mejor, mejorar la estética, mejorar la composición corporal. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, científico, no hay suplementos, dentro de los que no dan doping, por supuesto, los suplementos de venta libre, que realmente logren un cambio significativo en la composición corporal, en el descenso de la grasa corporal, en el aumento del rendimiento que para muchos buscan en este deporte. Lo que hay que trabajar mucho es la dosificación de alimentos con hidratos de carbono que estén repartidos en el día, la adecuada cantidad de proteínas en las comidas, que no tengamos ningún déficit de ningún micronutriente, hablamos de hierro, hablamos de selenio, hablamos de yodo. Ahí tenemos que enfocarnos y por supuesto en una alimentación más bien balanceada, donde tengamos que enfocarnos o prestar atención más en las comidas pre y post entrenamiento, que son los momentos en que va a haber mayor intensidad y mayor requerimiento de ciertos nutrientes. Acá tenemos el iceberg de las prioridades en nutrición. Por debajo del nivel del mar, lo que no se ve de ese iceberg es todo lo que construimos o lo que queremos construir para ir mejorando nuestra alimentación, mejorar nuestra composición corporal y nuestra salud. Entre ellos están los hábitos, los planteados desde objetivos específicos, empezar a conocer y realizar preparaciones sencillas en casa, saber que tenemos que tener una dieta sostenible, aprender a ser flexibles, a que si nos encontramos el fin de semana con amigos, va a haber seguramente quizá una pizza, a reconocer que podemos y que deberíamos cambiar la forma de comprar alimentos, tener una lista bien específica de cuáles alimentos son recomendables comprar y evitar los que no son tanto, una correcta hidratación, bueno, y lo que es la educación nutricional, con el conocimiento de nutrientes y cómo influyen estos en nuestra salud, en nuestro rendimiento, sería todo lo que no se ve y lo que deberíamos empezar a trabajar. Después de esto, la punta de ese iceberg serían los detalles que no hacen la diferencia, son los suplementos, los batidos proteicos y todo aquello componente, digamos, que no está por debajo del nivel del mar. Algunas consideraciones para crossfitter principiantes que necesitan bajar de grasa corporal. Bueno, mayor tejido graso, mayor déficit de calorías deberíamos generar. Sin embargo, bajar demasiado las calorías nos puede traer algunos efectos indeseables como el descenso de los niveles de leptina, que es una hormona, que van a generar un hambre descontrolado, picoteos de dulces, incluso quizá puede también haber un cansancio o ansiedad por la comida. Entonces,
Si bien es lógico hacer un déficit calórico, tenemos que tener en cuenta que no tiene que ser abrupto. Y también eso, incluso si es abrupto, nos puede generar a una pérdida de rendimiento. Y lo que no queremos cuando comenzamos una actividad, en este caso el CrossFit, es desmotivarnos porque los niveles de energía han caído demasiado, porque tenemos antojos de dulce y la verdad que no estamos disfrutando las clases. Estos pacientes también no están adaptados a utilizar grasas como combustible y por lo general tienen bajos niveles de glucógeno muscular cuando entrenan. Recordemos que el cuerpo utiliza como combustible las grasas de depósito que tenemos y también algo que se llama glucógeno que se encuentra almacenado en los músculos y en el hígado. Los tienen bajos por una cuestión de que no están adaptados. O sea, mientras mayor estímulo tengamos al entrenar, mayores reservas de ese glucógeno vamos a tener. Ahora, si somos personas sedentarias que comienzan el CrossFit, esos niveles van a estar muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? Se fatigan rápidamente a intensidades elevadas de entrenamiento. ¿Cómo mejorar la composición corporal de principiantes con sobrepeso u obesidad? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que lograr saciedad. Con la saciedad logramos recortar calorías. ¿Por qué? Porque la persona al saciarse termina comiendo menos. Y si termina comiendo menos, probablemente termine comiendo también menos calorías. Entonces ese es el factor más importante. Las dos comidas donde se come muchísimo, culturalmente hablando, son en Occidente, por sobre todo en los almuerzos y quizá en las cenas también, sobre todo en el ambiente latino. Entonces, antes de ese almuerzo y antes de esa cena tenemos que brindar estrategias con alimentos con baja densidad energética, que pueden ser frutas o quizá combinados con algunos frutos secos o yogurt, que puedan permitirnos saciarnos mucho en ese almuerzo y en esa cena. Si tenemos un nivel de hambre del 1 al 10, 10 es que me como todo, y estoy llegando a un almuerzo y una cena con nivel 10, tenemos que lograr con estas estrategias previo al almuerzo y la cena a tener un nivel de hambre de 7, de 6. De esa manera vamos a lograr tener menos hambre y comer menos calorías. Alimentos con alto porcentaje de agua, fibra y proteicos para retener el tejido muscular. Sí, en nuestras comidas debería haber verduras en ambas, puede haber verduras cocidas o crudas, puede haber menestras, puede haber alguna ensalada preparada con diferentes vegetales y, importantísimo, alimentos que tengan proteínas, como pueden ser las carnes, pollo, pescado, tofu, tempe, seitán, que permitan saciarnos y que incluso esos alimentos los tengamos que masticar. La masticación también va a fomentar esa saciedad. Alimentos con carbohidratos y repartirlos en el día. Bueno, si queremos mejorar la composición, queremos bajar de grasa corporal, queremos aumentar la masa muscular, en mi caso, bueno, en mi opinión, no sería necesario retirar o eliminar los carbohidratos de la dieta. Si estos están repartidos en el día, quizá nos van a favorecer también para la recuperación. Estos carbohidratos hablamos de avena, de papa, patatas, hablamos de arroz, que podría haber perfectamente en un almuerzo y una cena. Las tostadas también forman parte de este grupo de alimentos. Entonces no eliminarlos tampoco, no tiene sentido. Y más cuando estamos entrenando a alta intensidad. Evitar inicialmente dietas cetogénicas o ayuno previo al entrenamiento. Bueno, los ayunos previos al entrenamiento o estas dietas cetogénicas podrían ser eficaces como estrategias para el descenso de grasa corporal. Sin embargo, inicialmente no lo tomo tan en cuenta porque en muchas ocasiones genera una pérdida de rendimiento y también en otras ocasiones puede haber una pérdida de tejido muscular. 40 minutos de entreno no genera un gasto calórico tan elevado. Esto es cierto, o sea, muchas personas creen que con un entrenamiento de esa cantidad de minutos, aunque sea intenso, aunque terminen todos sudados, están gastando una cantidad enorme de calorías. Esto, sinceramente, no es así, no es tan así. Entonces, por eso tenemos que trabajar mucho la alimentación. Recordemos que en 40 minutos de una actividad intensa como el CrossFit podríamos estar gastando 400, 500 calorías y solo en un combo de McDonald's o en una porción grande de arroz y algún bistec de carne también podemos superar esas 500 calorías tranquilamente.
Entonces, la alimentación es fundamental en este caso. Bueno, los crossfitters avanzados que buscan mejorar su rendimiento. Bueno, por lo general acá son deportistas o atletas que entrenan 3 o 4 veces por semana o incluso hasta 6 veces por semana, algunos doble turno. Sus niveles de grasa corporal por lo general están en buenos valores o excelentes valores, en donde buscan, sus objetivos son bajar de grasa corporal o ponerse mucho más magros, eh, para mejorar en la parte gimnástica quizá, eh, y con pequeñas restricciones calóricas podemos lograrlo. Acá también no es tan necesario hacer, y tampoco, incluso sería un poco peligroso, hacer una restricción calórica tan grande para bajar la grasa corporal, porque el rendimiento se puede estar, puede estar siendo afectado inmediatamente. Sobre todo la gente que entrena doble turno. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No quitar alimentos con carbohidratos, incluso los podemos aumentar. O sea, el rendimiento de alta intensidad, trabajos de alta intensidad, corta duración, trabajos de fuerza, trabajos metabólicos, todos todos necesitan en parte suministro de carbohidratos. No tanto, no tanto en los trabajos de fuerza, pero sí en los trabajos metabólicos. Entonces, si entreno, por ejemplo, doble turno o estoy entrenando 6 veces por semana, voy a aumentar esos niveles de carbohidratos. Por otro lado, quizá los niveles de proteínas, si bien son importantes, o sea, el consumo de alimentos proteicos, muchas veces en estos casos hay un sobreconsumo, por decirlo de una manera. Y entre alimentos que tienen proteínas, como los nombrados, carne, pollo, pescado, tofu, huevos, etcétera, más los batidos, muchas veces estamos sobreconsumiendo las necesidades que valga la redundancia, el cuerpo necesita. Podemos entonces retirar un poco alimentos que tengan proteínas y aumentar esos carbohidratos que sí nos van a dar un efecto beneficioso. Mejora en la utilización de grasas a través de ayunos preentrenos. ¿Esto podría mejorar el rendimiento? Sí, podría mejorar el rendimiento. Hay que tener un poco de cuidado en el momento de realizarlos, porque podrían generarnos estos ayunos previos a los entrenamientos algo que se llama flexibilidad metabólica, que el cuerpo empieza a estar adaptado tanto para utilizar grasas como para utilizar esos carbohidratos almacenados en forma de glucógeno. Al entrenar en ayunas, lo que logramos es que el cuerpo se vea obligado a utilizar más grasas como combustible que los carbohidratos. Y esto es una ventaja que nos puede venir muy bien para digamos, para suplirnos de ambos combustibles en cualquier momento del entrenamiento, y quizá nos permita también rendir a mayor intensidad en mayor tiempo y a mayor intensidad. El uso de los dos suplementos que más recomiendo son la creatina y las proteínas. Son los dos más estudiados, son los dos más investigados y son los dos que se han encontrado mejoras en el rendimiento, en la fuerza, y no tienen o no se ha encontrado ninguna consecuencia a nivel de salud. ¿Cómo mejorar la composición corporal en crossfitters avanzados? Bueno, entre varios factores, lo que va a depender, el factor más importante va a ser su composición corporal inicial. Si se encuentra con niveles de grasa corporal elevados, quizá la estrategia nutricional va a ser similar a los principiantes, donde tenemos que trabajar muchísimo la saciedad con la alimentación, sobre todo en las comidas que más calorías se consumen, que son los almuerzos y por lo general también las cenas. El uso de ayunos preentrenos podrían darnos un beneficio extra, dando esa flexibilidad metabólica, permitiendo que las personas utilicen más tanto grasas como carbohidratos como combustible, y al utilizar grasas quizá nos pueden dar un beneficio en este objetivo que estamos planteando, que es el descenso de grasa. También las dietas bajas en hidratos de carbono, pero no dietas que eliminen los carbohidratos, pueden también ser una alternativa, porque podemos permitir que los niveles de insulina bajen en estos pacientes, con estos deportistas. Muchas veces la insulino resistencia es muy común,
y al no estar actuando bien la insulina nos puede generar aumentar de grasa corporal. Entonces al bajar los niveles de insulina puede ser una alternativa para lograr ese descenso de grasa. Con respecto a personas que tienen, o a crossfitters que tienen niveles de grasa saludables o más bien atléticos, que son personas muy magras, delgadas, bajo nivel de grasa, hay que tener cuidado un poco con trabajar, o sea, si queremos bajar aún más sus niveles de grasa corporal y quieren, por ejemplo, aumentar de masa muscular, hacer lograr los dos objetivos al mismo tiempo, que hay deportistas que lo pueden lograr. Acá tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que hacer recortes calóricos mínimos donde no afecte tanto la saciedad, o sea, no saciarlos tanto, porque esto puede afectar mucho el rendimiento eh, y logra este efecto aumentar mucho los niveles de leptina, o sea, van a tener muchísimo hambre, van a pasarla mal. Entonces, pequeños recortes de caloría que quizá ni siquiera se noten o que la persona ni siquiera lo sienta. Y quizá podemos aumentar, por otro lado, dentro de ese pequeño recorte calórico, en su alimentación aumentar los alimentos con carbohidratos y en vez de darle tantos alimentos que sean fuentes de proteínas, podemos utilizar en este caso batidos proteicos para aumentar un poco más las proteínas. Estos batidos se pueden incluso utilizar post-entrenamiento o pre-entrenamiento en algunos casos. Esto va a depender de algunos temas bueno, que se pueden ver en la consulta misma. El uso de la creatina va a ser importante también, tanto en pacientes que están excedidos de grasa como pacientes o crossfitters que tienen niveles de grasa bastante bajos, para retener esa masa muscular o incluso aumentarla. Entonces, los suplementos pueden andar muy bien siempre y cuando los sepamos utilizar.